Sigue en el orden de la palabra la diputada Graciela Camaño. Se me perdió el botón, estoy mal. Esto es indicativo de que hay que irse. No iba a hablar con el tema, Presidenta, pero escuchando algunos discursos me veo en la obligación de hablar. Y me veo en la obligación de hablar porque me acuerdo de mis colegas en la década del 90, cuando entramos sin cupo a la Cámara, éramos 14, y hicimos todo un camino por los derechos de la mujer. Y ese camino, de alguna manera, se refleja en la Constitución del 94, señora Presidenta. Una Constitución, por cierto, que tiene esos famosos derechos de cuarta generación, que parece que la dirigencia política en nuestro país todavía no entendió de qué se trata. La Constitución Nacional, señora Presidenta, no trata de manera igual como se pretendió acá. La Constitución del 94 es el reflejo de una sociedad que advierte la vulnerabilización cultural de las mujeres. No somos vulnerables, somos vulnerabilizadas culturalmente. Y lo digo yo, desde mi no vulnerabilidad. Y tiene algunos artículos que claramente hacen referencia a la necesidad de una legislación distinta. El artículo 37, Presidenta, que es el artículo que incorpora los derechos políticos de las mujeres. Y es interesante que aquellos que dicen somos todos iguales lo lean para ver si interpretamos entre todos qué quiere decir. Que la garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos mediante la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres. Parece que había gente que se daba cuenta que la oportunidad no era igual. Disculpe, diputada, les voy a pedir que hagan un poquito de silencio si la diputada no tiene que elevar la voz. No hay problema, igual la voy a elevar porque no soy vulnerabilizada. Para el acceso a cargos selectivos y partidarios mediante acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y el régimen electoral. Acciones positivas. Va más allá la Constitución, Presidenta, porque en el 75, inciso 23, que es el que nos faculta al Congreso para el dictado de normas y nos da una enorme cantidad de normas que tenemos que hacer y que no las hacemos, dice claramente que tenemos la facultad de promover medidas de acción positiva nuevamente. Una sociedad dándose cuenta que se necesitaban de acciones positivas en relación a las mujeres que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Como si esto fuera poco, el inciso 22 de la misma Constitución le da estatus constitucional a los tratados internacionales, entre los que se encuentra un gran amigo y compañero de todas las causas de las mujeres, el Convenio para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, Belén do Pará, que tiene rango. O sea que sí, ha habido y hay un trato desigual, mal que les pese a algunos y algunas. Lo hay. Hay una cultura que ha intentado una supremacía en la especie humana por parte del macho varón. Es un dato de la realidad, muchachos. Es un dato de la realidad. Y por eso, señora Presidenta, es interesante e es importante que estemos legislando en esta materia, porque lo que estamos haciendo es dándole una vuelta de rosca a una ley que ya tenemos. O sea, estamos actuando conforme nos determina la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dictamos la 26485 de protección integral de la mujer,
no existía el fenómeno del ciberdelito o el ciberacoso. Y lo que hace esta norma que venimos a tratar en el día de hoy, de alguna manera, es recepcionar el derecho comparado, que también existe, y es interesante que lo sepan los negadores. Esta ley es nuestra similar en México, que también la receptó, y que promueve un espacio virtual con reconocimiento de derechos de las usuarias de las redes libres de violencia. Tanto allí como aquí hay una necesidad de establecer marcos que apunten contra la perpetuación de la violencia machista hacia las mujeres, la cual utiliza medios digitales, así como también a los entornos virtuales. Es decir, la violencia digital hacia las mujeres, no hacia las dirigentas, hacia todas las mujeres. Primero las mujeres para las que tenemos que legislar. Porque nosotros, cuando entramos a la arena política, sabemos, como decía el general Perón, que hay que tirarle el honor a los cerdos. Él decía a los perros. Esto no estaba previsto inicialmente por la normativa nuestra. La violencia digital es un fenómeno relativamente nuevo, pero que está en crecimiento en los últimos años, con consecuencias reales, como describió alguna colega, que paralizan la vida de algunas personas. Tiene algunas cuestiones en el campo del derecho que quiero mencionar rápidamente, porque el dictamen incorpora las medidas de conservación, aseguramiento y revelación de datos informáticos en congruencias con las que se encuentran legisladas en el artículo 16, 17 y 18 del Convenio sobre Ciberdelitos del Consejo Europeo, aprobado por la Ley Argentina 27411. O sea que lo que estamos haciendo es actuando en tándem con toda la legislación que nos permite meter esto en materia de delito. Y además propone crear programas de alfabetización digital y buenas prácticas en el uso de las TIC, lo cual permitirá educar a la sociedad y prevenir conductas dañosas. No es menos relevante, señora Presidente, que metamos esto en la educación. No es menos relevante. Tenemos que meterlo porque nuestros hijos, nuestros nietos están en las redes, hombres y mujeres. Y la realidad es que el daño lo sufren, como dijo por acá alguna colega hace unos minutos, también los niños. Y en cuanto al procedimiento judicial específico y los derechos y garantías, se incorpora el resguardo diligente y expeditivo de la evidencia digital, motivo de las agresiones en líneas, cuestión que será sumamente necesaria para obtener la verdad material a la que se refiere el artículo 30 de la misma ley, y la remoción cautelar de contenidos dañosos, o sea, la supresión, así como el modo de la notificación. Señora Presidenta, transcurridos 12 años y con las mandas constitucionales que tenemos los diputados, es muy saludable que hoy le estemos haciendo un refreshing a esta ley. Gracias. Muchas gracias, diputada.